Bueno, la clase de hoy es como todas estas clases, lo que intentan es buscar el punto medio entre, obviamente con un foco pediátrico, pero el punto medio entre colegas que trabajan con el niño, con niños en distintos niveles de atención, y que pueda servir o ser de ayuda y de utilidad como un esquema general, porque después cada uno irá a profundizar, actualizar, etc. Con algunos temas me parece que son muy relevantes y que muchas veces cuestan identificar y manejar también, y nos cuesta a todos, tanto en el ámbito de un área especializada o muy especializada como es en el ámbito de una UCI, donde quizás este tipo de pacientes es más habitual encontrarse, y también las distintas áreas de atención, de distintos niveles de atención, tanto sea a nivel hospitalario, como en salas de pediatría general, como en el ámbito prehospitalario, tanto sea en atención primaria, etc. O sea, el niño deberíamos pretender todos que mantenga un mismo nivel de atención o la atención que necesite en cada momento. Este tema, fallo cardíaco agudo pediátrico, es un tema que siempre hay dificultades, así que lo voy a focalizar sobre todo en lo que es la identificación, el manejo general y según qué depende ese manejo. Lo primero del fallo cardíaco, yo siempre repito lo mismo, en el habla hispana hablamos de insuficiencia cardíaca y en el habla inglesa, del cual la mayoría de nosotros todos leemos, se habla de failure. Así que cuando uno habla de fallo cardíaco e insuficiencia es lo mismo para los españoles. Digo porque genera muchas veces complicaciones, sobre todo al momento de ir a buscar la literatura. Esto sería heart failure, que es como la traducción de fallo en el habla hispana. Pero lo importante del fallo cardíaco es que el diagnóstico sigue siendo clínico y es la clínica la que determina su reconocimiento. La definición, o como concepto, mejor dicho, es que este síndrome clínico habla o se manifiesta cuando el corazón es incapaz y todos los sistemas neuromorales de control cardíaco son incapaces para mantener un gasto cardíaco que cubra los requerimientos metabólicos tisulares. Esa es como la definición o concepto macro. En la clase de shock, que también está disponible, shock o choque, como le quieren decir también, mostré esta diapositiva que lo que muestra es cuáles son los determinantes del gasto cardíaco y que es algo imprescindible para entender, obviamente, el fallo cardíaco, pero en general todo el sistema, el funcionamiento del sistema cardiovascular normalmente. ¿De qué habla? De que la disponibilidad de oxígeno en los tejidos va a depender del gasto cardíaco y del contenido arterial de oxígeno. Las dos fórmulas que las determina cada uno de estos factores es, obviamente, el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y el volumen eyectado de sangre, que a su vez depende, este último, de la precarga o el estado de precarga cardíaca, de la capacidad miocárdica de contracción o de contractilidad y de lo que es todo lo que impide o todo lo que genera impedancia de alguna manera a la eyección de esta sangre llamada poscarga. Todos los obstáculos que se generan a nivel del sistema vascular para la poscarga. Y después el contenido arterial de oxígeno y uno que depende también del nivel de hemoglobina que tengamos, de la saturación de ese oxígeno en sangre y también del oxígeno disuelto. Vale recordar esta fórmula clásica que habla como para pensar lo que es fallo cardíaco. Así que cuando hablamos de fallo cardíaco tenemos que determinar qué es lo que mantiene el gasto cardíaco, qué es lo que se altera en el fallo cardíaco. Hay un par de recordatorios importantes para los que manejen niños, que hablan de cosas particulares del niño, y entre de todas las particularidades que hacen que los pediatras sepamos y que tengamos que aclarar siempre cuando hablamos colegas que no son pediatras, de que los niños no son adultos chiquitos, vale recordar en este tema que el niño per se y el corazón, el sistema cardiovascular, pero sobre todo el corazón del niño, y cuanto más chicos es más clara esto, lo que es la dependencia pediátrica de los niveles de calcemia. El calcio es uno de los principales determinantes de una función adecuada. Los que hagan manejo avanzado de estos pacientes
lo saben, en el ambiente de una UCI, ni que hablar en UCI que son cardiológicas, de la dependencia de siempre asegurarse de mantener niveles de calcio adecuados. Muchas veces hasta se indican coteos continuos de calcio para mantener la calcemia en niveles adecuados. ¿Por qué digo esto? Porque es una de las cosas más importantes que quizás en las salas de pediatría general uno olvida. Pero todo niño que tenga alguna afectación cardíaca, sobre todo miocárdica, el músculo cardíaco, hay que siempre estar evaluando cómo está la calcemia. Lo otro es la gran dependencia. Obviamente el niño fisiológicamente tiene menos reserva energética y eso es secundario a que el niño está creciendo. Por ende su tasa metabólica basal es más alta que los adultos. Solo basta pensar con lo que es la frecuencia respiratoria o la frecuencia cardíaca que traduce el metabolismo del crecimiento de un niño y la gran diferencia que tiene con los adultos. Es muy habitual decir que, por ejemplo, un adulto que tiene una frecuencia cardíaca de base de 60 latidos por minuto fácilmente pueda compensar un estado de bajo gasto cardíaco elevando su frecuencia cardíaca al doble. Puede ir a 120, 130 sin mayor inconveniente. Un niño, que basalmente un lactante menor puede tener normalmente 170, 160 latidos por minuto, cuando hay una situación de bajo gasto, la reserva funcional para compensar con la frecuencia cardíaca es mucho menor. Un niño habitualmente no puede ir a una taquicardia sinusal, manteniendo un ritmo de origen y de conducción normal, se va a ir de 170 a 350 de frecuencia cardíaca. O sea que la frecuencia cardíaca es un gran determinante de mantener un gasto cardíaco adecuado y por ende es una de las cosas a controlar. Lo mismo que el descanso. Por eso es que los pediatras tenemos que tener bien en claro que en el manejo de este tipo de paciente y cualquier niño con algún desbalance o algún estado fisiopatológico de alteración del sistema cardiorrespiratorio, el descanso debe ser un valor. El descanso, el evitar el dolor, el calmar al niño, la presencia de padres, eso puede determinar incluso tanto estabilidad como inestabilidad cardíaca y cardiovascular. Bien, ¿qué es lo que uno tiene que responderse? ¿O cuáles son las preguntas que uno tiene que pensar cuando se encuentra con un niño con fallo cardíaco? Lo primero que tiene que saber es si la función del miocardio está normal o anormal. Hay muchos cuadros que yo saco, al final pongo el link para que ustedes vayan y vean un par de charlas de Open Pediatrics, que es una plataforma que no me olvido, no solo no me olvido, sino me canso de recomendarles. Es una plataforma de la Universidad de Harvard, también en convenio con el Boston Children's Hospital en Estados Unidos, que es una plataforma de distintos tipos de entidades, enfermedades, expertos, etcétera, que está gratis en línea y que da charlas, también son bilingües con español. Yo creo que es indispensable tenerlo como en la biblioteca nuestra, o la videoteca, mejor dicho. Bueno, una de las primeras cosas que tiene que pensar cuando hay un fallo cardíaco y cuando uno diagnostica la insuficiencia o fallo cardíaco es cómo está la función cardíaca, miocárdica, perdón. ¿Está normal o anormal? ¿Y por qué? Porque eso es una forma de clasificar y de ver al paciente según la función miocárdica, según cómo está contrayéndose ese miocardio. Si hay una disfunción miocárdica, la segunda pregunta sería, si es anormal y está esa disfunción presente, es cómo es la estructura cardíaca, o sea, cómo es un niño que tiene una cardiopatía congénita o no tiene una cardiopatía. Porque ahí varía y puede diferenciarse los distintos tipos o distintas causas, mejor dicho, de fallo cardíaco. O sea que saber primero función miocárdica y después, si es anormal y hay una disfunción miocárdica, saber cómo es la estructura cardíaca, si tiene una cardiopatía o no tiene una cardiopatía estructural. La tercera pregunta es preguntarse si la función miocárdica está conservada y es normal. Tiene que pensar, a ver, y pensando también en los determinantes del gasto cardíaco, si hay alguna enfermedad o alguna entidad o algún estado de sobrecarga de volumen, de volemia, o de presión. Y ahí uno puede dividir dos grandes grupos, los niños con función miocárdica normal, pero con insuficiencia cardíaca,
¿sí? Acá lo tiene un poco más desarrollado. Este último caso que estaba hablando, cuando hay una sobrecarga de presión a la función miocárdica o el funcionamiento cardíaco, bueno, puede darse en cardiopatías, enfermedades con obstrucción del flujo de salida, que limita el flujo de sangre de salida y baja el gasto cardíaco. Sí, hay que pensar también, esto puede ir desde una cardiopatía, por ejemplo, una cortación de aorta, que hay un aumento de la sobrecarga, de la poscarga ventricular, o un estado de hipertensión arterial severa, una crisis hipertensiva, donde también hay una sobrecarga de volumen, que puede hacer que, aunque la función miocárdica esté conservada en etapas iniciales, pueda determinar insuficiencia cardíaca. El otro grupo dentro de la función miocárdica normales son los estados y las enfermedades que tienen sobrecarga de volumen. El ejemplo clásico, y que es muy frecuente ver en pediatría, estamos más acostumbrados los pediatras generales, son las cardiopatías con cortocircuitos izquierda-derecha que llevan a sobrecarga de volumen y luego desarrollan falla cardíaca, por una sobrecarga del estado del volumen corporal. Dentro del otro grupo, lo que estábamos hablando es que es más claro, que es cuando hay una disfunción miocárdica per se, la contractilidad está disminuida, bueno, este deterioro de la función ventricular lleva a bajo gasto cardíaco y insuficiencia cardíaca clínica consecuente. O sea que estos son los tres grandes grupos dentro de la insuficiencia cardíaca que uno tiene que pensar. Y como dice el diagrama, también pueden entrelazarse. Un niño con una disfunción de bomba puede determinar distintos mecanismos fisiopatológicos que generan, por ejemplo, sobrecarga de volumen posterior y después todos los mecanismos se imprinquen. Dentro de la disfunción de bomba, saber que, o por obvias razones, la bajada del gasto cardíaco y la disminución del gasto cardíaco es por una disfunción que se llama sistólica, ¿no? De la sístole ventricular, y esto va a llevar a elementos de congestión, tanto venosa sistémica como venosa pulmonar. Esta es la disfunción de bomba clásica. La otra cardiopatía es la de sobrecarga de presión, que ya un poco estuve hablando, donde se aumenta la poscarga y por ende el gasto cardíaco disminuye. Y después es esta, la tercera o segunda, depende de cómo la estén analizando, que es la sobrecarga de volumen, en el cual hay un aumento de la precarga ventricular, lo que lleva a una retención de fluidos corporales que tiene que manejar el mismo corazón, que lleva también posteriormente a congestión o sobrecarga pulmonar y venosa. Es de las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca, obviamente, las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas estructurales, dentro del grupo que estuvimos viendo, y las anormalidades congénitas, obviamente, en países donde hay cirugía cardíaca y donde estas enfermedades se detectan y el niño va sobreviviendo, tienen que saber que una enfermedad estructural cardíaca va a una reparación quirúrgica que puede quedar con una disfunción de bomba ventricular posterior, ¿no? Por la propia reparación, porque haya tenido bypass cardiopulmonares, y esta disfunción ventricular la puede instalando el niño con los años y con su sobrevida. O sea que uno puede tener un niño con una CIB, por ejemplo, con shunt izquierda-derecha, con sobrecarga de volumen bien clara, que termina siendo reparada y que después, a lo largo del tiempo y con el crecimiento del niño, empieza a instalar disfunción de bomba, que no es el mecanismo inicial que ocasionó la insuficiencia cardíaca. Los pediatras sabemos esto. Los pediatras sabemos que la clínica de la insuficiencia cardíaca depende de la edad del niño. Un niño, obviamente un lactante, no corre, ni salta, ni juega. Por ende, el ejercicio del lactante, el típico y clásico, va a ser la alimentación y la succión, que va siempre de la mano con la succión, deglución y respiración. Por ende, un lactante menor hay que ser muy perspicaz y estar en la pesquisa de algunos elementos que nos pueden hablar de insuficiencia cardíaca. En el niño más grande, y después para trasladarlo, obviamente, ¿no? Puede tener ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, mucho más parecido a la clínica del adulto, deterioro de la función respiratoria y por ende algún elemento de distrés respiratorio, de dificultad respiratoria, que después más adelante les voy a comentar cómo uno puede graduar clínicamente y clasificar el grado de insuficiencia cardíaca. La presencia de sobrecarga de volumen que ocasiona esa rémora venosa, tanto sistémica como pulmonar, estertores de distintos tipos,
La taquicardia, que es una manifestación prácticamente constante en los elementos de insuficiencia cardíaca, la taquicardia siempre está, que es, como les decía hoy, uno de los primeros mecanismos compensadores de la bajada de las alteraciones del gasto cardíaco, el aumentar la frecuencia cardíaca. El tercer ruido, que habla de una dificultad de la cámara de llenado y un aumento de la patada ventricular. Y después todos los elementos que son de baja perfusión y pulso, ¿no? Y como todo, esto es un gradiente, o sea, la insuficiencia cardíaca se va instalando, cuanto más crónica sea y termina en etapa de agudización o deterioro, los mecanismos compensadores van a ser mucho más ostensibles y van a ser de instalación progresiva. Distinto es un niño, por ejemplo, que esté cursando una enfermedad respiratoria, ahora que estamos en invierno, una enfermedad respiratoria viral, que desarrolla una miocarditis y tiene, al ser hiperaguda la manifestación de la insuficiencia cardíaca, obviamente todos los mecanismos de compensación más crónicos van a ser quizás más difíciles de hallar. En lactantes, todo lo que es el niño quizás que tiene una presentación más crónica y más insidiosa de la insuficiencia cardíaca, que va manifestando disnea de esfuerzo, ortopnea, por ejemplo, cuando duerme, etc. Obviamente, un lactante, como les dije, los cambios de la devolución, cólicos, dificultades alimentarias, es como la manifestación del trabajo cardíaco y respiratorio que puede manifestar, lo mismo que es la sudoración, ¿no? El exceso de carga de trabajo que determina en un niño con un corazón insuficiente la clínica que le va a tener. Cosas que me parecen muy importantes. Obviamente esta charla no se centra en la fisiopatología, pero recordar los mecanismos de congestión venosa, los deterioros de remodelación miocárdica, que también depende del tiempo de evolución y de instalación, y la insuficiencia cardíaca no deja de ser una enfermedad también renal por los mecanismos de compensación renal y endotelial por la disfunción endotelial que la insuficiencia cardíaca va a generar. No me voy a centrar en esto es una ficha que ustedes les recomiendo leer, sobre todo porque presenta una clasificación, me parece que está buena, que está útil, como para pensarla, de que uno puede clasificar clínicamente al fallo cardíaco según el grado de congestión, ¿sí? Ahí puede dividirlo el grado de rémora, de esto que estábamos hablando de la clínica, tanto sea seca o húmeda, o la perfusión distal que tiene, que uno lo manifiesta a nivel del sistema vascular. Y este es si uno ve a la izquierda de la pantalla, uno puede las dos grandes divisiones, que según el estado de la perfusión, siendo mejor perfusión, el paciente va a estar con las extremidades más calientes, con una presión normal, con una función renal normal, no va a tener hiponatremia, los pulsos van a ser normales, y obviamente cuando se deteriora la perfusión tisular y sistémica, va a empezar a instalar elementos de hipoperfusión o elementos de clínica fríos, digamos. Entonces va a empezar a ver las extremidades que están más frías, la presión arterial puede estar más baja, empieza a encontrar elementos de disfunción renal, y recuerden que la diuresis es uno de los factores clínicos que son fáciles, que es muy olvidado muchas veces, pero el estado de la diuresis y la oliguria, y ni que hablar la anuria, son manifestaciones no solo renales, sino cardiovasculares. Obviamente, cuando hay un estado de hipoperfusión, el niño está con clínica fría, digamos, de congestión, pero fría, perdón, de perfusión, va a tener alteraciones de la perfusión distal, el estado mental puede estar alterado, y también desarrolla otros mecanismos de medio interno por otros mecanismos compensadores que se hacen deleterios, como por ejemplo la hiponatremia dilucional. Por el otro lado, tenemos tenemos un niño que puede estar caliente o frío, y luego la segunda pregunta, que habla de todo el tema de retención hidrosalina, es seco o frío. Uno, lo ideal es que sería el escenario seco o húmedo, perdón. La humedad o me habla sobre todo el grado de sobrecarga hídrica, y ahí va a tener la ortopnea que les decía hoy, el edema periférico y o pulmonar, o los dos juntos, la ascitis, el reflujo hepatoyugular y la presión elevada. Pasen si quieren. La presión elevada a nivel yugular, cuando hay hepatomegalia y hay rémora, o el paciente está húmedo. O sea que uno pretende que con los tratamientos y que las etapas iniciales
llegue a un estado A, que es un niño que esté seco y caliente. El grado extremo de insuficiencia cardíaca, y el grado extremo ya les adelanto que es el shock cardiogénico, o sea, cuando el que termina el estado de bajo gasto extremo y da clínica de shock, que es su manifestación clínica, es el niño que está frío y húmedo. Este creo que es un esquema que es útil para que ustedes lo manejen en la cabeza y saber que obviamente las divisiones así son divisiones estructurales como para pensar al niño, pero se pueden ir solapando algunas manifestaciones de un lado o de otro. ¿Sí? Como les decía ahora recién, el extremo de la insuficiencia cardíaca, del fallo cardíaco, es el estado de shock cardiogénico. Y para ir de la mano a las charlas que yo les di sobre este estado de shock, o el estado de shock en general, recordemos que hay 3 ventanas clínicas, y siempre repito y repito esto, como la mostraban en esta revisión que se les recomiendo leer, que está muy linda, que son las ventanas del estado de claridad mental, o que puede ser obviamente en niños chicos mucho más solapado, puede ser un lactante que esté un poco irritable, con un llanto un poco más de lo normal. El monitor ahí que nos va a decir cómo está el estado mental va a ser los padres. Ni que hablar si va a un coma y una depresión de conciencia, habla de elementos de bajo gasto mucho más severos. En adultos, esto es una revisión de adultos, pero que es aplicable a niños, también el estado de la presión arterial. Quiero hacer una defensa, la medición de la presión arterial. Nosotros los pediatras tenemos como en la cabeza de que la presión arterial no es algo confiable para diagnosticar shock. Sí, no hay que esperar para diagnosticar shock que el niño esté hipotenso, pero cuando está hipotenso, no hay dudas que tiene un shock, un estado de bajo gasto extremo. Lo otro es la oliguria, que es el otro gran olvidado, la oliguria o la disminución de la diuresis, que en todo niño con riesgo o que uno empiece a sospechar, la diuresis es un gran orientador de que pueda haber un estado bajo gasto, y que esa oliguria, reitero, el estado de la diuresis es un monitor hemodinámico cardiovascular y no solamente renal, ¿no? Y lo otro es el estado de la piel, el estado de la perfusión, el calor, la temperatura y el estado de la perfusión de la piel. Y ahí va la defensa de entrenarnos y siempre ser sistemáticos en cómo uno mide el relleno capilar, saber que el relleno capilar es de 2 segundos o menos, que si está alterado puede ser por el frío ambiental, sí, puede ser, pero si uno ve un tiempo de relleno capilar aumentado, como dice ahí, de 3 o 4 segundos, o sea, más de 2, uno tiene que evaluar bien por qué es que, si hay factores externos, exógenos, entonces hay que calentar al niño, dejarlo en un ambiente térmico neutro, porque hay estados de mala perfusión distal que uno ve que pueden ser transitorios, pero obviamente los estados, cuanto más extremos, si tiene una perfusión de más de 5 segundos, no hay que estar pensando de que, ni que hablar ni que por la fiebre o porque vino y está frío el día y porque está desabrigado, no. Uno lo que tiene que es actuar y pensar que en realidad hay una alteración de la perfusión distal, por ende, eventualmente hay un estado de bajo gasto. Así que la tiempo de recolocación capilar es clave, es gratis, es sencillo, está a la mano y es como obligatorio. O sea, niño con alteración del tiempo de relleno capilar tiene que demostrar el niño y ustedes demostrar de que ese relleno, si ustedes piensan que es exógeno, mejora. O sea que el monitoreo, y además eso es lo bueno que tiene y ya lo vimos en el estado de shock, que tiene correlación con el estado de la saturación venosa central de oxígeno, con el estado del gasto cardíaco también puede tenerlo. Cuando está alterado, o sea, más de 2 segundos, hay que mirar a ese niño con otros ojos y el monitoreo tiene que ser distinto. Lo mismo, ¿no?, en la etapa de shock cardiogénico, que es prácticamente el 100% del shock cardiogénico es de tipo frío, clínicamente se va a presentar frío, es la conjunción de los signos cutáneos con los pulsos, con la taquicardia, que recuerden que el niño en bajo gasto de insuficiencia cardíaca está taquicárdico, o sea, casi que no, salvo algunas excepciones, por lo que le dije antes que la frecuencia cardíaca es gran determinante del estado de gasto cardíaco. Cuando digo excepciones, digo un posoperatorio y una cardiopatía congénita que quedó con un bloqueo que tiene una frecuencia cardíaca muy, muy, muy baja, puede chocarse por estar en bradicardia, pero no es lo habitual. Lo habitual es que el niño en fallo cardíaco esté taquicárdico. Prácticamente que les diré que es como el signo princeps. Así que uno cuando se presenta con un niño, ni que hablar si tiene disfunción orgánica,
tiene acidosis metabólica en la paraclínica del suicidio y tiene algún signo cutáneo, pulsos, y uno piensa que puede ser una enfermedad cardíaca, tiene que plantear que tiene un estado de shock y que ese estado de shock puede ser cardiogénico. ¿Sí? Dentro de los distintos grupos de estado de shock, el cardiogénico, que es obviamente cuando el problema principal está en la función miocárdica, lo vamos a detectar con una disminución de la contractilidad en los exámenes, por ejemplo en el ecocardiograma, y siempre está la taquicardia y una gran marcado. Los que hayan visto shock cardiogénico e insuficiencia cardíaca extrema, recordarán los que han visto, y más de uno, es que es un paciente extremadamente frío, extremadamente taquicárdico, extremadamente mal perfundido. ¿Sí? O sea que el estado de las resistencias vasculares periféricas uno piensa que están altísimas. Bueno, esta es la fórmula, la pongo de nuevo para que la recuerden, para pensar dónde está el principal problema. Está en la precarga, está en la poscarga, está en la contractilidad, ¿sí? O en el contenido arterial de oxígeno. Y así uno piensa el tratamiento también. O sea que, ¿cómo pesquiso yo la insuficiencia cardíaca, fallo cardíaco, como le quieren decir? Es, bueno, primero la clínica. ¿Cómo está el niño? ¿Está frío o está caliente? Me puede orientar un poquito el estado de la perfusión. Segundo paso, ¿tiene tercer ruido el niño? Obviamente si tiene un soplo. ¿Está polimneico? ¿Qué tipo de estertores tiene? ¿Tiene hepatomegalia? Y después el estado del edema, que no dije, pero el lactante no manifiesta el edema en miembros inferiores porque no camina, pero puede estar en el dorso. Y es algo que los pediatras no estamos acostumbrados, que se acuerdan de cuando veíamos adultos, ibas a ver el edema que dejaba Godet, y eso como parte rutinaria del examen de un adulto en el hospital, pero también hay que buscarlo en el niño. Y sobre todo, el estado de la diuresis y el peso del niño. El niño que está húmedo y con sobrecarga hídrica está más pesado que lo habitual. ¿Sí? O sea que el peso del niño, un niño que está de determinada forma, si está hospitalizado, más que hablar, hay que pesarlo y ir a ver cómo está, si aumentó de peso, ¿no? Y hay que hablar del balance hídrico, o sea, cómo está la diuresis, pero cómo está el balance entre entradas y egresos, si el balance hídrico positivo es el típico estado de la insuficiencia cardíaca. Lo otro ahí que puse es una pregunta, ¿qué pasó con el vuelo de fluidos? Porque si un niño se presenta con mala perfusión periférica, lo que uno tiende a hacer por costumbre también es un bolo de fluido, ¿no? La carga de volumen. Bueno, ¿qué pasó con esa carga de volumen? ¿Mejoró o no mejoró? Por definición, si hay un niño con contractilidad alterada y tiene un shock cardiogénico, y si no está shockado, pero tiene una insuficiencia cardíaca severa, con mucha clínica, ¿no? Está muy húmedo, está con elementos de baja perfusión, si uno sobrecarga, y eso está, no me metí en la fisiopatología, pero se acuerdan de la ley de Frank-Starling, si ya tiene la contractilidad disminuida, a mayor volumen va a deteriorarse más esa función, por ende el niño no solo que no va a mejorar con el fluido, sino que puede deteriorarse. O sea que la clínica también deteriorarse, aumentar la hepatomegalia. De hecho, recordarán que en las campañas de sobreviviendo a la sepsis, uno de los signos para antes, ahora cada vez utilizamos menos bolo de fluido, pero antes que se usaba mucho más, uno de los elementos que uno tenía que decir, bueno, no le hago más fluido, era la sobrecarga hídrica y eventualmente la insuficiencia cardíaca, que también era, el aumento de los estertores, que aparecieran estertores pulmonares que antes no estaban, que aumentara el trabajo respiratorio, y ni que hablar la hepatomegalia. ¿Sí? ¿Qué exámenes pedir? Yo, antes de decir los exámenes, que hablé de la importancia del calcio, de recordar la importancia del calcio en pediatría, de siempre pesquisarlo, del potasio, porque estos niños, y más si son niños que ya tienen insuficiencia cardíaca y tienen una descompensación, y uno está tratándolo ya con diureticoterapia, sobre todo diuréticos de asa, que te presionan de potasio, recuerden y eso vamos a tener una charla un día de ionías, y sobre todo de este tipo de iones, lo que es la calcemia y la potasemia, pueden determinar una arritmia de tipo ventricular mala, tanto la hipo como sobre todo la hiperpotasemia, o sea que el potasio tiene que ir medido siempre. Es como los principales. Calcio y potasio son como los principales en estos niños que siempre si uno me tiene que decir, ¿qué elige? Doctor, ¿qué elige? Tengo sangre para sacarle el calcio primero y después el potasio. Después saturación venosa central para los que trabajen en UCI, que lo van a tener más disponible si tienen catéter venoso central. Natremia, la función renal, la lactacidemia, que nosotros en pediatría no nos gusta tanto, o sea, no es que no nos guste la lactacidemia, pero sí
tenemos como más reparo de lo que son los colegas de adultos en esperar a que aumente el láctico en los estados de bajo gasto cardíaco. Y van a leer que en insuficiencia cardíaca, el BNP, que es el Brain Natriuretic Peptide, que es un péptido natriurético cerebral, que por lo general, y en niños sí, hay cada vez más estudios que hablan de que tiene bastante, cuanto más elevado está, más te habla de deterioro de la función ventricular, Incluso algunos colegas lo proponen como diferencial esos niños que tienen una enfermedad respiratoria, o sea, pensemos en el invierno, cuántos niños con trabajo respiratorio, estertores húmedos al examen físico se presentan insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, y que quedan dudas a ver si hay un componente cardiogénico, uno no tiene... Bueno, algunos plantean de que para diferenciar cuánto del trabajo respiratorio y el deterioro cardiorrespiratorio es por una enfermedad principalmente respiratoria, y diferenciarlo de una que tiene principalmente disfunción cardíaca, es el BNP. Piden BNP, está muy elevado, bueno, quizás el edema pulmonar y la placa que ves ahí blanca es más, blanca o con edema pulmonar, es más de origen cardiogénico y no tanto respiratorio exclusivo. Todo niño con sospecha de deterioro miocárdico y cardíaco en general debe tener su placa de tórax. Van a ver algunos libros que dicen que un niño con disfunción miocárdica, y obviamente que necesita consulta y que es aguda y eso, prácticamente una placa de tórax normal descarta el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca. El electrocardiograma, y esto es muy importante, confirmar el ritmo cardíaco que tiene el niño, que no tenga arritmias, y bueno, obviamente qué nivel de taquicardia tiene. Y confirmar siempre, aunque veamos el monitor que parece sinusal, confirmarlo, el niño que uno piensa, y ni que hablar, si ya diagnosticó insuficiencia cardíaca, cuál es el ritmo de ese niño. Sobre todo cuando tiene alteraciones del medio interno que pueden desarrollar arritmias. Un recordatorio general, nuestro monitoreo clínico no descansa mientras haya taquicardia. Hay dichos de colegas de hospitalización pediátrica que dicen que niño taquicárdico es niño que tenés que controlar. Y niño que es taquicárdico y tenés muchas causas probables, ¿no? Puede ser una insuficiencia respiratoria, puede ser una insuficiencia cardíaca, puede ser el tratamiento que yo le estoy dando para la broncoobstrucción, por ejemplo, el salbutamol. Bueno, hay que ir sacando lo que no necesita el niño y tratar de ver si esa taquicardia, cuál es el origen. Y ustedes verán lo que hagan hospitalización y traten niños en el hospital. De los signos más importantes que mejoran los niños cuando empiezan al ritmo de la mejoría es disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Sí? O sea que no se puede ir del hospital un niño que esté taquicárdico. Y niño que esté internado con taquicardia tiene que abrir nuestros ojos y empezar a verlo de otra manera que el niño que tiene una frecuencia cardíaca normal. ¿Cómo funcionalmente uno lo clasifica? Y ustedes van a ver, está la definición de la New York Heart Association, pero la pediátrica clásica es la clasificación de Ross, que la actualizaron ahora, creo que la puse en una diapo, porque que es esta, la clasificación de Ross, y ustedes pueden agarrarla, cuando tengan un niño con insuficiencia cardíaca, agarran la clasificación de Ross, que nos va a ayudar a esto, a estadificar. ¿Y para qué estadifico la insuficiencia cardíaca? Y la identifico porque va de la mano con el manejo y el tratamiento que lo voy a hacer. La clase 1, obviamente, es el niño que no tiene ningún tipo de síntomas. La clase 2 de Ross habla de que es un niño que tiene síntomas leves, puede tener un poco de disnea, puede tener alguna dificultad para la alimentación, pero que en reposo por lo general está bien. Pero ya la clase 4, 3 y 4 aumenta lo que es la manifestación clínica. Entonces la clase 3, que es por lo general el niño que está hospitalizado con fallo cardíaco, está en clase 3 o 4, que es el niño que está taquimneico, que suda al alimentarse, que tiene un aumento del tiempo que está, es la madre que te dice que el niño tarda mucho en alimentarse porque corta la succión mucho tiempo, ¿sí? Ni que hablar que tiene impacto sobre el crecimiento del niño. Y que en las actividades, según la edad que tenga el niño, la actividad que va a tener disnea. Y el grado 4, que es el extremo, que es cuando el niño ya tiene síntomas de reposo, digamos. No está ni siquiera alimentándose, si es un lactante, y tiene polipnea y tiene trabajo respiratorio. ¿Por qué es importante esto? Porque uno puede clasificar, según la etapa, qué tratamiento indica. Un niño que tiene una enfermedad cardíaca
o que lo pone frente al riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. El ejemplo clásico es una cardiopatía congénita, ¿sí? Una CIB, cuando nace, el niño no tiene insuficiencia cardíaca, pero lo pone en riesgo de desarrollar, entonces uno va a estar, no tiene síntomas de fallo cardíaco, tiene una función cardíaca normal. La CIB, piensen en la CIB del niño que nace, va instalando insuficiencia cardíaca con las semanas, ¿no? Bajan las resistencias vasculares pulmonares, y el niño empieza a manifestar, digo, la clásica CIB, que es una de las cardiopatías más importantes. Y lo que hay que hacer es, no hay que tratarlo, no está indicada la medicación de ningún tipo, pero sí hay que estarlo controlando. Y ahí están los pacientes que nacen con una cardiopatía congénita, que no tienen clínica, no desarrollan insuficiencia cardíaca y están siendo controlados ambulatoriamente. Y obviamente uno sabe, según el tipo de cardiopatía, que en qué etapa de su vida va a desarrollar síntomas y va a meritar tratamiento. Después las etapas B, C y D, bueno, es un poco la progresión natural, ¿no? Cuando la B y C es cuando hay una enfermedad estructural, funcional, y que ya la función ventricular disminuyó, ¿sí? Y ahí ya empieza a introducirse medicación, ¿no? Dentro de la fisiopatología, sepan que la inhibición de la ECA, a nivel, por sus efectos a nivel renales y además sus efectos neuromorales, ayuda disminuyendo la poscarga, disminuyendo la activación simpática que genera la bajada de gasto cardíaco por la insuficiencia cardíaca, así que es como las medicaciones de primera línea, y ahí está el captopril, el enalapril, o los que tengan inhibidores de ECA, que son de las primeras líneas de tratamiento. Los antagonistas de la aldosterona, ¿no? La espironolactona también, sobre todo, y algunas veces beta-bloqueantes. Esto es muy del especialista, pero hay una defensa del pediatra en general, es un niño que tiene insuficiencia cardíaca, que tiene una cardiopatía congénita que sabés, o sea, sabés cuál es la causa, no hay que esperar a un cardiólogo para indicar un ECA, un IECA, o un diurético. Digo, uno es pediatra y es especialista de niños, entonces tiene que ir de la mano con el cardiólogo, pero en los lugares donde no hay cardiólogo disponible, y quizás la consulta venga en 15 días, 20 días, bueno, uno empieza el tratamiento con los cuidados que tiene que tener con cualquier tratamiento. Ya después, el niño cuando desarrolla insuficiencia cardíaca clara y ha tenido descompensaciones y ha tenido que hospitalizarse, no se suman, se empiezan a sumar, ¿no? Se puede utilizar digoxina, que en Uruguay no se utiliza tanto, pero es muy utilizada. Van a ver que la digoxina es muy utilizada en todo el mundo. Y obviamente los diuréticos, que los diuréticos de ASA, que es lo que más utilizamos, es sobre todo para el alivio de síntomas, ¿no? Tiene poco impacto sobre la evolución natural de la enfermedad. Después, cuando estamos en una etapa de fallo cardíaco ya, ¿no?, más grave y además en etapa terminal, o sea, cuando no se corrigió, no se pudo corregir la causa primaria de la insuficiencia cardíaca, está el tratamiento médico más avanzado que requiere, por ejemplo, oxigenoterapia, ventilación a presión positiva, y tiene el CPAP como un gran ayuda en el alivio de los síntomas y el trabajo respiratorio. Ni que hablar, circulación extracorpórea, trasplante, son etapas más avanzadas. Esta clasificación de Ross, busquen esta ficha porque la revisitó el propio Ross hace unos años, este artículo es del 2012, 13 creo, hace 10 años, pero tiene casi 40 años de vida. Y ahí ven los ítems que, según las clasificaciones y la escorización, en qué etapa está. Algo muy importante y conceptual para los pediatras es lo que les dije hoy, pero esto, que no hay que olvidar que el tratamiento es de sostén, o sea, todo esto, pero el definitivo, si es que yo puedo hacerlo, es el de la enfermedad de base. Uno puede tratar una CIB con insuficiencia cardíaca un montón, con oxígeno, con ECAS, con diuréticos de ASA, puede eventualmente utilizar presión positiva, pero el tratamiento es la resolución de su cardiopatía. Y ahí está el problema de la cardiopatía y... Sí. Gracias. Y ahí está no olvidar que esa CIB no se va a corregir sola. Y por ende el pediatra tiene que ir buscando o sea, una miocarditis tiene una evolución distinta a un niño con difusión cardíaca y con fallo cardíaco que tiene una cardiopatía congénita estructural de base. Por eso la clasificación inicial, ¿no?, de estructurales, no estructurales, cómo está la función miocárdica, no funcional, es muy importante porque me va a determinar, y por eso pongo el recordatorio de que el niño va creciendo, va a aumentar los requerimientos de oxígeno, y si empiezan a ver los problemas, obviamente tiene que hablar con el colega, con los colegas de cardiología,
de que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es de la enfermedad de base. Todo lo demás es de sostén. Acá lo que quería decir, en Uruguay están publicados desde hace un par de años recomendaciones nutricionales. Es muy importante, así como el reposo. Hay algunas salvedades del niño con cardiopatías y con enfermedad cardíaca que ameritan. Ustedes piensen que la succión de glucógeno lactante aumenta los requerimientos energéticos y puede impedir de que el niño crezca adecuadamente, lo cual va a ir en detrimento de su insuficiencia cardíaca también, ¿no? La desnutrición puede postergar la resolución de una cardiopatía que requiera cirugía, etcétera, etcétera. Les paso la ficha, está bastante bueno, digamos, sobre todo cómo está organizada las recomendaciones para la alimentación de estos niños. Para esta charla, mírense, esos son los links, de ahí saqué mucha información, la mayoría de la información citada. Creo que es clave que ustedes tengan en su biblioteca la Open Pediatry como un recurso muy valioso. Y nada, esa es la charla de hoy. Voy a suspender la grabación y escucho